Bueno, vamos Ahí con lo tienen. la número 8, que es cabeza de lanza común. Esa sí no la conocía, así que mucho gusto, cabeza de lanza común. Y aquí viene en inglés la Common Lance Head, también conocida como Botrops atrox o fer de lance. Es una subespecie agresiva de Pit Viper que se puede encontrar en las tierras bajas del norte de América del Sur, así como en ciertas islas del Caribe. Crece hasta 5 pies de largo y es moteada de gris y marrón, mezclándose muy bien con el follaje. El veneno es una hemotoxina, o sea, es del tipo de las que hacen digestión o la que rompe algunos tejidos con enzimas, ¿no? Dijimos. Glóbulos rojos y demás. Ujú. Fuerte, que causa una amplia variedad de trastornos neuronales que incluyen pérdida de memoria y parálisis. Así que si un mordisco de esta serpiente sí te puede causar serios problemas, mejor no acercarse demasiado a ella. Ay, qué lástima, es tan mona con sus ojillos amarillos, sus escamas tan duras y su lengua viperina. ¿Tienes curiosidad por saber cuál es la segunda serpiente más venenosa de la Tierra? Ya nos estamos acercando al top, a lo Ok. más, a lo más Mira, grande. ahorita que mencionaste esta serpiente, dijiste Botrops, ¿no? Ajá, Sí, sí. exactamente. Es lo que Pronosticaste que iba a estábamos salir mencionando, que era un género. como Botrox. Ajá. Es un género. Y cuando mencionaste que se le conoce como cabeza de flecha, me parece, así es como la descripción que se les da generalmente a los vipéridos, porque tienen como que la cabeza se puede distinguir el cuello, a diferencia de colúbridos y elápidos, que casi no se distingue el cuello, que es como Ah, una sí, es como más plano, ¿no? Ujú. termina en una bolita, ¿no? Ajá, En una curva, en una curvita. es como más uniforme el cuerpo, Ajá. ¿no? A Es como diferencia los de que no, un, es como la gente que no se le ve el cuello, ¿no? Que está así. ándale, exactamente. Entonces, esa es como una diferencia y se describen a los bíperidos por tener esa singular cabeza de lanza, de flecha. Muy bien, vamos con la número 9. Y esta es una de las que también conoces y se llama el pitón reticulado. Épale, claro que sí. Valdés también. Dice, es considerada, aquí también dice que se considera la serpiente más larga del mundo. Sí la mencionaste, la más larga del Ujú. mundo. Es verdad que las serpientes anacondas son las más grandes cuando se tienen en cuenta la longitud y el peso juntos. Hay que aclarar, longitud y peso juntos, ojo. Si bien la pitón reticulada es en promedio menos pesada que una anaconda, Ujú. superan a la anaconda en longitud total. Se han reportado avistamientos confirmados de pitones reticulados que miden, ahí te va la cifra, 33 pies de largo. 33 Wow. pies de largos. Eso sinceramente es bastante, aquí lo dice la persona que escribe esto. Como todas las pitones, la pitón reticulada es una constrictor no venenosa. Se han Ujú. informado casos de serpientes que matan a humanos. Es carnívora, obviamente, porque no van a comer vegetales ni lechuguita ni nada de eso. Ni bistec asado, ni No, pechuga asada. totalmente crudo se lo comen completo, con huesos, pelo, pezuñas, lo que trae el animal. Y dice que es capaz de engullir a sus presas enteras. Debe tener un aparato digestivo estupendo. Ya hemos dicho que para consumir un humano, aunque por lo general se alimenta de grandes roedores, otros reptiles y peces. O sea, pueden comerse incluso un humano, ¿eh? No lo dudes, si la ves, no te acerques demasiado. Y sigamos con nuestra lista. Ah, buena, buena, buena. Aquí también no sé si hay gente que todavía se pregunte cómo es que una serpiente se puede meter un cuerpo que le tape toda la cavidad bucal y no se ahoguen haciendo esa tarea. Es porque tienen una especie de un conducto, como La una tráquea. manguerita, ajá, la que sale, se destapa cuando están pasándose el animal, por ahí están respirando. Es una maravilla no sé si se le puede llamar de la ingeniería, de la ingeniería del animal, Ingeniería por, natural. exactamente, o sea, no sé, habrá gente que diga, no, pues son cosas de un diseño de un creador. Ahí sí no, aquí no voy a Nah. meterme en polémica porque pues puede ser que haya sido diseñados por alguna cosa, alguna inteligencia. Así que, pero ese es lo que sí voy a decir aquí es que es fabuloso ese sistema que tiene porque no sé si hubo una evolución, me imagino que sí, tal vez las primeras serpientes no tenían eso y pues
hubo una selección natural. Tenían patas, de hecho, tenían patas, pero esto que mencionas también es importante. O sea, no abren su tráquea en ese momento de engullir y aparte dislocan sus mandíbulas para poder alcanzar a poder engullir toda la presa. Sí, o sea, es un sistema completo que tiene para poder digerir a un animal, pues muchas veces incluso más grande que estas. O sea, al menos el más grueso, o que sea un animal, pues que esté rechoncho, pues estas serpientes lo pueden comer. He visto serpientes de este tipo, o no sé si sean de este tipo, que han comido, que incluso pueden comer canguros. He visto cómo se engullen a un canguro. Le entran a todo, a un ciervo, alguna gacela, algún antílope, y pues van para adentro. Y hasta he visto videos bueno, esos han sido cosas desafortunadas, donde han encontrado incluso niños en estómagos de ese tipo de serpientes. Las reticuladas. Sí, animales que imponen, definitivamente. Esta sí es Malaya Python reticulatus. Ese sí me lo sé. Te digo, o sea, fíjate, o sea, yo no soy biólogo, pero, pero no fíjate. No digas. Apenas iba a decir, si quieren saber la carrera que tiene aquí el compañero, vayan a su canal, ahí les va a explicar todo en algún directo, pero bueno, ya. La historia, bueno, claro que sí. No vamos a decir cuál es la carrera que tiene él, así que ahí en los comentarios, ahí pongan a ver qué piensan que es de profesión, de profesionista. A ver quién latina, y ya después que tengamos un directo en el canal, vamos a revelar la identidad de la carrera que tiene aquí el buen amigo Miguel. Ahí lo tienen para que vayan a investigar un poco. Y o sea, también hay que mencionar, esto que hacemos es por hobby. Yo lo disfruto, yo no tengo la verdad absoluta, tú tampoco. Sabemos, me gusta que leamos estas ganas, esta hambre de querer saber más, este interés de estar leyendo, informándonos, pero como tú sabes, puede haber siempre errores y va a haber quien se la vaya a dar de experto, ¿no? Que también, ¿sabes qué? En esta parte te equivocaste, ¿no? Que eso es totalmente válido, ¿no? Pero ya ves que hay quien se la da de experto y que llega acá como con unas críticas que no, a lo mejor no son tan deseables. Sí, Volvemos a repetir. Ajá. Aquí sí van a hacer comentarios que sean pues respetuosamente, porque obviamente aquí, como lo dice Miguel, no tenemos la verdad absoluta, y si hacen un comentario es que pues eso es bueno porque investigaron y nos están sacando están desmintiendo lo que estamos diciendo, y eso lo agradecemos, pero háganlo en un tono de respeto, porque este no es un canal, ni el canal aquí del compañero, no son canales para discusión ni para polémica. Exactamente, la polémica es lo que menos queremos, la farándula, la prensa y demás, ¿no? Imagínate que haya canales ya después de farándula, ¿no? Salseo bichero. Exactamente. Pero sí, o sea, aquí venimos a disfrutar de los animales, nadie sabe todo, eso sí, te lo puedo asegurar, nadie sabe todo, siempre se pueden cometer errores. Cuando no sé si te pasa a ti, pero cuando sabes más, tienes como que más ganas de aprender todo y como que te frustras por no saber todo. Como tú decías, ¿no? A ti si te dieran a escoger qué quieres, pues conocimiento, ¿no? Sí, ese sería mi deseo, pero eso lo vamos a dejar. Eso lo vamos a dejar para el directo que se viene, así que, bueno, cuando esté publicado esto, ese directo ya habrá pasado, así que no tiene caso que lo mencione. Ya pasó. Pero sí, disfruten ustedes, también no se queden con todo lo que decimos nosotros, lean, tengan ese interés por estar informándose, porque a lo mejor el artículo no es 100% verídico, de ahí ustedes pueden tomar información y el interés para sacar información que sea un poco más cercana. También otra cosa, Alex, es muy, muy diferente estar informándonos así que tener ya ese conocimiento en práctica. Y tú tuviste, de cierta manera, práctica, ¿no? Con las Crotalus, con el grupo de las Crotalus. Pues fue una buena experiencia allá en la baja. Ahí luego también se los estaré contando para aquellos que quieran saber qué tal estuvo. Pues ahí en algún directo vamos a hablarlo. Claro que sí, incluso de la tesis, porque ya estoy terminando la tesis y me gustaría compartir algunas cosas de la tesis con todos ustedes.
ya sea en un directo, en un podcast, no sé, o en algún video pregrabado. Pero bueno, vamos a Sí, hacer sí. con la número 10. Si el video te gustó, por favor regálanos un buen like, eso nos ayudaría en el canal. También te pedimos que te suscribas, que es gratis, y active la campanita para esta y más notificaciones. Muchas gracias, hasta la próxima amigos.